Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Se nos presenta hoy la lectura de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 3 del 21 al 30. Se es justificado por la fe, de San Pablo. Hermanos, ahora independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva, por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque algunas veces no llegamos a comprender lo que significa ser salvados por la fe. ¿Qué significa el creer en Jesucristo? Significa no simplemente de palabras decir yo creo, lorito y ya, lleva, porque yo fui bautizado. No. Esa es la confusión que muchas veces, queridos hermanos, lastimosamente escuchamos, ¿verdad? Sobre todo desde las otras carpas, decimos nosotros, ¿verdad? Que solamente ya sos salvo por creer en Jesucristo. Sí, hoy por ahí. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Por eso se dan cuenta que hay que interpretar la palabra de Dios. Vais entonces creer. ¿Qué significa la fe? La palabra fe, ¿qué significa? Significa adhesión total a Jesucristo. Adhesión total a la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Y entonces no es simplemente creer en una forma etérea, no. El creer significa en ese adherirse a Jesucristo, significa kutajatahaya. O ya no vende canciones, no se ve, imagina la pecha de no sé. Así es el adherirse a Jesucristo, porque agüerovía, esa es verdaderamente la fe. Adherirse a Jesucristo y por lo tanto, si yo me adhiero a Jesucristo, soy capaz de vivir, soy capaz de luchar, soy capaz de empeñarme en este camino de Jesucristo. Pidamos esta gracia que es tan importante. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y sobre todo que nos guíe por este verdadero camino del creer, porque creer después se tiene que ver con las obras. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.